¿Cómo es eso de que Vladimir Putin está fabricando drones militares que pueden llegar a alcanzar distancias de hasta 2000 kilómetros en China? ¿Es cierto que el gigante asiático está fabricándole drones militares a Rusia en territorio chino, en Xinjiang, en la provincia de Xinjiang en China? ¿Cómo podría afectarle esto a China y a su reputación como supuestamente neutral en este conflicto? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tendrá todo esto en las acciones que tomarían los occidentales para sancionar a China por estar ayudando descaradamente con tecnología y ahora con drones militares a los rusos? En este video, peregrinos, les voy a hablar de un informe que acaba de sacar a la luz la agencia de inteligencia, más bien varias agencias de inteligencia europeas. Además, la agencia de noticias Reuters pudo verificar con los propios ojos de periodistas ligados a la agencia de noticias Reuters el contenido de este informe que les digo redactaron agencias de inteligencia europeas que detectaron que fabricantes de poderío militar rusos estarían a punto de empezar a fabricar drones militares que pueden alcanzar distancias de hasta 2000 kilómetros en Xinjiang, en China, con el objetivo de utilizarlos en contra de quién creen ustedes, obviamente en contra de los ucranianos. ¿Están listos para toda la información que les tengo sobre este informe desclasificado en este video, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos porque esto aquí apenas está comenzando, peregrinos. Y vamos entonces a hablar de los crecientes lazos de Putin y Xi Jinping, de China y de Rusia. Y vamos a hablar de si es posible o no creerle a China cuando dice que ellos no conocían todo esto. ¿Estarán diciendo la verdad los chinos? Bueno, vamos a hablar a fondo de este tema a continuación, peregrinos. Rusia ha establecido un programa de poderío militar en China para desarrollar y producir drones de ataque de largo alcance destinados a su conflicto en contra de Ucrania. Esto según fuentes de una agencia de inteligencia europea y documentos revisados por la agencia de noticias Reuters. La empresa rusa IMEZ Kupol, subsidiada por la empresa armamentista estatal rusa Almaz Antey, ha desarrollado y probado en vuelo un nuevo dron militar llamado Garpilla 3, conocido como G3, en China, peregrinos, con la ayuda de especialistas locales. ¿Qué significa esto? Básicamente, peregrinos, y en términos sencillos, un fabricante militar ruso está en China probando drones militares que desarrollan los chinos y además operadores chinos de estos drones le están mostrando a los rusos cómo vuelan y la capacidad que tienen en combate estos drones chinos. Con esto, peregrinos, estaríamos diciendo fuera máscaras. Con esto, por fin Occidente tendría una prueba contundente de que China apoya con tecnología militar a Rusia. ¿Por qué les digo que por fin? Bueno, porque muchos de ustedes seguramente ya lo saben. En varias ocasiones Occidente ha acusado a China de estar ayudando, a lo mejor sin darse cuenta, con tecnología a Rusia. Pero ahora con esto, China no podría argumentar que no esté enterada, porque estaríamos hablando de un acuerdo a niveles gigantescos, en donde obviamente el Partido Comunista Chino habría aprobado este plan. Anteriormente se ha dicho que China apoya con componentes tecnológicos de doble uso a Rusia, es decir, componentes tecnológicos que China vende a Rusia con el argumento de que Rusia está comprando estos componentes tecnológicos para ponerlos en celulares, tabletas, computadoras, televisiones, automóviles, aviones, radios, etc. Pero en realidad, estos componentes, además de que se pueden utilizar en todo esto, también se pueden utilizar en la industria militar. Entonces Occidente asegura que con estos componentes de doble uso que China vende a Rusia, los rusos
continúan produciendo un montón de misiles, drones y todo tipo de poderío militar, inclusive tanques y vehículos blindados, a pesar de las sanciones occidentales. China lo ha negado categóricamente. El gobierno chino ha dicho que algunas empresas chinas tal vez lo están haciendo, pero no con la aprobación del Partido Comunista Chino. Pero a ver, peregrinos, ¿ustedes creen que el Partido Comunista Chino no estaría enterado de que una de sus empresas tecnológicas le vende tecnología militar a Rusia? ¿Ustedes realmente lo creen, peregrinos? Pues a pesar de que China ha venido diciendo todo esto, lo cierto es que con este informe se comprobaría que China está apoyando directamente a Rusia en este conflicto. A ver, la empresa armamentista rusa Kupol informó al Ministerio de Defensa de Rusia que puede producir drones como el G-3 en una fábrica en China para ser utilizados en la operación militar especial en Ucrania. China niega estar al tanto del proyecto, asegurando que mantiene controles estrictos sobre las exportaciones de sus drones. La Casa Blanca expresó su preocupación gigantesca por el informe que dio a conocer la agencia de noticias Reuters, que sugiere que una empresa china podría estar proporcionando sistemas tecnológicos letales a Rusia para utilizarlos en contra de los ucranianos. Los drones G-3, peregrinos, que supuestamente estarían fabricándose en China por parte de los rusos, tienen la capacidad de alcanzar objetivos que se encuentren hasta 2.000 kilómetros de distancia y además pueden portar una carga de 50 kilogramos. Es decir, imagínense esos drones a qué tan largo pueden llegar, pero también con una carga explosiva de 50 kilogramos. Podrían provocar daños gigantescos en Ucrania. Ojo, hasta el momento, al parecer, no ha comenzado la producción de estos drones en China por parte de los rusos, pero es algo que al parecer ya se habría acordado. Vamos a ver qué pasa, peregrinos, ahora que los occidentales ya se dieron cuenta, porque esta información la sacaron los europeos, la publicó la agencia de noticias Reuters, ya habló Estados Unidos mostrando su preocupación y China ya dijo que ellos no tenían conocimiento de este supuesto acuerdo entre empresas tecnológicas chinas y la industria militar rusa. Veremos qué pasa en los próximos días, si el acuerdo continúa y se terminan fabricando estos drones en China para vendérselos al ejército ruso, o si China detiene todo esto. ¿Por qué les digo que vamos a ver en los próximos días? Pues porque se va a saber finalmente qué pasó con todo esto. Y vamos a ver también cuáles son las acciones que tomaría Occidente en contra de China por esta decisión de trabajar y colaborar más de cerca con el ejército ruso a niveles tecnológicos. Con esto, peregrinos, estaríamos haciendo partícipe a China en este conflicto. Ahora bien, yo sé que muchos de ustedes me pueden decir, peregrino, pero ¿por qué tanto alarde de que China esté apoyando a Rusia si a Ucrania lo están apoyando todos los aliados occidentales? Por una sencilla razón, peregrinos. Porque la diferencia es que Occidente está apoyando a Ucrania a defenderse, a defender su territorio, con ayuda militar defensiva. Tan es así que Occidente no le permite a Ucrania aún alcanzar objetivos en territorio ruso. ¿Por qué? Porque la ayuda que le dan los occidentales a Ucrania es para que se defienda, no para que gane. Ojo con esto. El hecho de que China apoye a Rusia es muy distinto, porque está apoyando militarmente al país que es el agresor, al país que está invadiendo, al país que está cometiendo una ilegalidad. Y eso hace que las acciones de China ayudando a Rusia se conviertan en ilegales. Ojo con esto, peregrinos, que es muy, pero muy preocupante. Los drones G-3, les digo, pueden llegar hasta 2.000 kilómetros de distancia y pueden portar una carga de 50 kilómetros. 7 drones fabricados en China, ojo, incluidos 2 G-3, fueron entregados a la armamentista rusa Kupol en Rusia para pruebas adicionales, con la participación de expertos chinos. Es decir, expertos chinos, peregrinos, están
capacitando a los rusos para operar estos drones militares. Ojo con todo esto, peregrinos, porque no se ve nada bien para Rusia y para China, ahora que los occidentales ya se enteraron. Los documentos revisados por la agencia de noticias Reuters revelan que Kupol, la armamentista rusa, junto con TSK, Vector y una empresa china llamada Redlepus, planean establecer un centro de investigación y producción de drones en la provincia de Xinjiang, en China. La producción en China le permitiría a Rusia eludir las sanciones occidentales, accediendo a chips avanzados y experiencia, aunque China podría enfrentar sanciones más severas si se confirma su implicación y si continúan con el proyecto. A todo esto les recuerdo, peregrinos, que Putin dijo que en este año del 2024 Rusia ha producido 1.4 millones de drones en comparación con 140,000 que produjo en 2023. Ahora, todo esto podría tener sentido con el hecho de que China está apoyando a Rusia en estos objetivos. ¿Por qué Rusia evadiría las sanciones? Bueno, porque Occidente, aunque cada vez más pocos, todavía sigue mandando chips avanzados a China. Si Rusia produce sus drones en China, pues significa que esos drones que terminarían en Rusia accederían a los chips avanzados occidentales. Ojo con esto, peregrinos, se va a poner bueno lo que viene en el futuro. Veremos si China frena o continúa con este proyecto y veremos también las acciones que tomarían los occidentales en contra de China. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos, de todo esto? Los veo en los comentarios. Muchas, pero muchas gracias.